Cuando mi hija se casó, oculté el hecho de que había heredado 9 millones de dólares de su abuelo, mi padre. Gracias a Dios no dije nada porque, después de la boda, su esposo apareció con un notario exigiéndolo todo. No tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Simplemente sonreí y dije algo que hizo que sus rostros se pusieran pálidos y sus manos comenzaran a temblar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Estaba de pie en medio de la sala de mi casa, el frío del invierno colándose por las ventanas de nuestro modesto hogar en la ciudad, mientras Clara me enfrentaba con fuego en los ojos. Era enero de 2024, y la discusión había estallado como una tormenta que no había visto venir. Sostenía una invitación de boda de muestra en su mano, el papel brillante arrugándose bajo su agarre. «Papá, me voy a casar con Eduardo, ¿te guste o no?», gritó, con la voz quebrada por el desafío. Yo caminaba de un lado a otro sobre la gastada alfombra, con los puños apretados a los costados. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Apenas unas semanas antes, en esa incómoda cena familiar, Eduardo había menospreciado mi antiguo trabajo de ingeniero, llamándolo pintoresco, con una sonrisita que me hizo hervir la sangre. Me había quedado callado entonces por ella, pero ahora, Clara, es arrogante, egocéntrico. He visto cómo trata a la gente, como ese mensaje que te envió el mes pasado, desestimando tus ideas como si fueran lindas. No es el adecuado para ti. Ella arrojó la invitación sobre la mesa de centro, donde patinó y derribó una foto enmarcada de nosotros tres. Yo, Clara y su difunta madre, de tiempos más felices. El cristal se rompió con el impacto, un sonido agudo que reflejaba la fractura en mi corazón. Solo estás celoso, porque por fin soy feliz. Mamá lleva 15 años muerta. Papá, me criaste solo, pero ahora necesito mi propia vida. Eduardo me ama. Me lo propuso en ese viaje a los lagos. ¿Recuerdas? Mantente al margen. Me agarré al borde de la mesa de la cocina, mis nudillos blanqueando contra la madera. Los recuerdos me inundaron, sin ser invitados. Clara de niña, después del accidente de su madre, aferrándose a mí durante esas noches interminables. Mi padre, su abuelo, había intervenido entonces, llevándonos de pesca al gran río, enseñándole ajedrez en su acogedor estudio, siempre susurrando consejos sobre cómo detectar a los aprovechados en la vida. Murió hace solo 2 meses a los 80 años, dejándome esa asombrosa herencia, 9 millones de dólares de sus astutas inversiones. Había planeado decírselo a Clara con el tiempo, pero ahora, con este compromiso apresurado, no, algo no encajaba. Clara, por favor, supliqué, acercándome. Piénsalo. Solo lo conoces desde hace 1 año. ¿Por qué tanta prisa? Su rostro se contrajo de ira, las lágrimas asomando. Porque lo amo, y si no puedes apoyarme, entonces no vengas a la boda. Cogió su abrigo del gancho junto a la puerta, la tela susurrando como un adiós final, y salió furiosa a la noche nevada. La puerta se cerró de golpe, resonando por la casa vacía. Me hundí en el sillón, mirando la foto rota en el suelo. Mi pecho se oprimió con una mezcla de rabia y tristeza. Criarla había sido mi todo, subsistiendo con mi pensión después de jubilarme anticipadamente para estar presente en sus obras escolares, en sus desamores. El abuelo había ayudado con las facturas, diciendo siempre: «Protege a tu sangre, Felipe. La familia es todo lo que tenemos». Y ahora este Eduardo, con su llamativo trabajo en bienes raíces, y esa madre suya condescendiente, Catalina, que miraba nuestra casa como si estuviera por debajo de ella. Recogí la foto, quitando los fragmentos. Quizás me equivocaba. Quizás él solo era ambicioso. Pero en el fondo, se formó un nudo en mi estómago. Las palabras de Clara dolían, pero no podía dejarla caer en una trampa. Los papeles de la herencia estaban en el cajón de mi escritorio, sin tocar desde la llamada del abogado. Gracias a Dios que aún no lo había mencionado. Si Eduardo lo supiera, no, lo mantendría oculto. Por su seguridad, por ahora, a medida que las horas pasaban, la casa se enfriaba más, la calefacción zumbando inútilmente contra el invierno del estado.
Volví a pasear, repasando la pelea, hasta que finalmente alcancé mi teléfono en la mesa auxiliar. El teléfono se sentía pesado en mi mano mientras marcaba el número de Clara, la pantalla brillando en la penumbra de la sala. Sonó 2 veces antes de que contestara, su voz vacilante. «Papá, es tarde». «Lo sé», dije, apoyándome en la pared, donde las fotos familiares colgaban como testigos silenciosos. No podía dormir. «Clara, lo siento». Reaccioné de forma exagerada. «Si Eduardo te hace feliz, entonces estaré allí, en la boda». Hubo una pausa, luego un suave suspiro. «¿De verdad?» «Oh, papá, gracias. No quise herirte. Es que todo se está moviendo muy rápido. Pero es lo correcto. Ya lo verás». Hablamos un rato, su emoción burbujeando a través de la línea mientras describía el lugar. Un encantador salón en el centro de la ciudad, con vistas al río que se descongelaba a principios de la primavera. Forcé una sonrisa en mi voz, pero por dentro, las dudas persistían. Después de colgar, caminé a mi estudio, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. El cajón del escritorio se abrió con un susurro, revelando el sobre del abogado. Patrimonio de Javier Vargas. $9 millones. Lo sellé en una caja de seguridad y la empujé al fondo del armario, enterrando el secreto como una cápsula del tiempo. Las siguientes semanas se desvanecieron en una rutina de reconciliación. Febrero trajo días más suaves, la nieve derritiéndose en aguanieve en las calles del barrio. Visité la tumba del abuelo en el tranquilo cementerio a las afueras de la ciudad. El viento susurrando entre los árboles desnudos mientras me arrodillaba junto a la lápida. «Tú sabrías qué hacer, papá», murmuré, trazando las fechas grabadas. 1943 hasta 2023. Él había construido esa fortuna en silencio, invirtiendo en propiedades locales, mientras me enseñaba el valor de la discreción. «Protégela», me había dicho en su lecho de muerte, apretando mi mano. Los recuerdos me golpearon allí. Clara a los 10 años, riendo mientras el abuelo la empujaba en el columpio de su patio trasero. Yo, viudo y abrumado, apoyándome en él para pedir consejo durante sus rebeliones adolescentes. De vuelta a casa, me sumergí en los preparativos de la boda para cerrar la brecha. Asistí a una prueba en la tienda de novias, viendo a Clara girar con su vestido, el encaje captando las luces fluorescentes. «Estás preciosa», le dije, abrazándola torpemente entre los espejos. «Gracias, papá. La mamá de Eduardo está ayudando con las flores. Catalina tiene muy buen gusto». Clara sonrió radiante, pero noté la sutil tensión en su sonrisa cuando mencionó a Catalina. Luego vino el almuerzo de planificación en un acogedor restaurante en una calle principal. Eduardo y Catalina se unieron a nosotros, su coche de lujo aparcado de forma ostentosa junto a nuestros modestos sedanes. Eduardo me estrechó la mano con firmeza, sus ojos recorriendo el menú con desinterés. «Felipe, me alegro de que estés de acuerdo. Esta boda va a ser de primera categoría». Catalina, con su peinado perfecto y su pañuelo de diseñador, se inclinó. «Sí, no estamos escatimando en gastos. Clara se merece lo mejor». Su tono tenía un matiz de superioridad, como si nuestra familia necesitara ser elevada. Durante los sándwiches, la conversación fluyó, pero la tensión bullía. Escuché a Catalina susurrarle a Eduardo: «Asegúrate de que el acuerdo prenupcial lo cubra todo, por si acaso». Él asintió, sonriendo con suficiencia. Mi tenedor se detuvo en el aire. ¿Era codicia lo que detectaba? Clara hablaba animadamente sobre lunas de miel, ajena a todo. Más tarde, solo en mi coche de camino a casa, apreté más el volante. Ese comentario me carcomía. Pasé por la oficina de mi viejo amigo, un abogado en un pequeño centro comercial, y le pregunté casualmente sobre la privacidad de las herencias. «Es totalmente hermético si no lo revelas», me aseguró, entregándome un folleto. «¿Pero por qué ocultarlo?» «Solo por precaución», respondí, guardándolo. Marzo llegó con árboles en ciernes, y la boda se cernía en abril. Ayudé a Clara a empaquetar recuerdos en su apartamento, un pequeño lugar que ahora compartía con Eduardo. Las cajas abarrotaban la sala, el papel de seda crujiendo mientras trabajábamos. «Papá, Eduardo ha sido un gran apoyo», dijo,
atando una cinta. Incluso sugirió que compráramos una casa, algo más grande. Asentí, pero por dentro sonaron las alarmas. Su experiencia en bienes raíces tenía sentido, pero la presión se sentía calculada. Suena ambicioso. Solo asegúrate de que es lo que tú quieres. Ella se detuvo, con la cinta en la mano. Claro, ¿por qué no lo sería? Esa noche, en una cena familiar que Eduardo organizó en su casa, Catalina dominó la conversación, presumiendo de sus negocios. Eduardo intervenía, con el brazo posesivamente alrededor de Clara. Mientras se servía el postre, una tarta de una pastelería local, la conversación se centró en el futuro. Felipe, debes tener algunos ahorros guardados de tus días de ingeniero, dijo Eduardo casualmente, con los ojos agudos. Desvié el tema con una risa. Lo suficiente para vivir, pero su mirada se demoró, y la sonrisa de Catalina no llegó a sus ojos. Al irme, despidiéndome desde el porche, un escalofrío que no tenía que ver con el aire de la noche se apoderó de mí. La boda estaba a solo unas semanas, y algo en su comportamiento susurraba problemas. Entré en el salón de bodas en el centro de la ciudad, esa fresca tarde de marzo de 2024, los arcos florales enmarcando la entrada como una engañosa promesa de alegría. La inquietud de esa cena familiar persistía. Un nudo en mi estómago mientras me ajustaba la corbata y recorría la multitud con la mirada. Los invitados se mezclaban bajo los candelabros, su charla mezclándose con música suave. Pero capté la mirada aguda de Catalina desde el otro lado de la sala. Estaba de pie junto a Eduardo, ambos con atuendos a medida que gritaban exceso. La ceremonia comenzó puntualmente. Clara caminaba por el pasillo de mi brazo, su velo ondeando ligeramente. Apretó mi mano susurrando, «Gracias por estar aquí, papá». Asentí, forzando la calma, aunque mi mente volvía a las advertencias del abuelo sobre uniones precipitadas. Se intercambiaron los votos, la voz de Eduardo firme, casi ensayada, mientras el oficiante los declaraba marido y mujer. Los aplausos estallaron, pero aplaudí mecánicamente, viendo a Eduardo besarla con una posesividad que me hizo rechinar los dientes. En la recepción, las mesas gemían bajo fuentes de platos tradicionales. Carne asada, puré de patatas y ensaladas salpicadas con quesos locales. Navegué entre la multitud, saludando a los parientes, pero la tensión aumentó a medida que me acercaba a la mesa principal. Catalina me interceptó con una copa de champán, su sonrisa forzada. «Felipe, qué pintoresco que estés aquí solo. Sin acompañante de tus, círculos». Acepté la copa, con mi agarre firme. «La familia es suficiente para mí, Catalina. Felicidades por el día». Ella se inclinó, con voz baja. «Eduardo ha trabajado duro para esto. Clara tiene suerte. Él la elevará más allá de, bueno, lo que ha conocido». Sus ojos se dirigieron a mi sencillo traje. Una puya que ignoré, pero que picó como sal en una herida fresca. Eduardo se unió a nosotros, dándome una palmada en el hombro demasiado fuerte. «Felipe, gran asistencia. Tu brindis más tarde. Que sea corto, ¿vale? Tenemos un horario». Me alejé, buscando un asiento, pero escuché a los invitados murmurar cerca de la barra. «Se casa para ascender, eso seguro. Su padre es un encanto, pero esa casa que tienen». El calor me subió a las mejillas. Clara bailaba con Eduardo, riendo aunque sus ojos se dirigían a mí de vez en cuando. Como buscando tranquilidad, el brindis llegó después de la cena. Me puse de pie, con la copa en alto, el corazón latiendo con fuerza, por Clara y Eduardo. Que vuestra vida juntos esté llena del amor y el respeto que Clara merece. Ella es mi mundo, y confío en que la atesorarás como tal. Siguieron murmullos de acuerdo, pero Eduardo se rió entre dientes en su micrófono de al lado. «Gracias, Felipe. Aprecio el sentimiento. Y oye, con mis negocios cerrándose pronto, tendremos mucho que atesorar. Casas, viajes, todo. Se acabó el ir justos de dinero». Una risa se extendió, pero se sintió dirigida, como un insulto velado a mi modesta vida. Catalina añadió desde su asiento. «Efectivamente, el progreso lo es todo». Clara me lanzó una mirada de disculpa, pero no intervino. Me senté, con los puños bajo la mesa, jurando en silencio mantenerme vigilante.
Esto no era solo arrogancia, apestaba a cálculo. A medida que avanzaba la noche, cortamos el pastel, una imponente creación con un intrincado glaseado que contrastaba con la amargura que crecía en mí. Bailé brevemente con Clara, su cabeza en mi hombro. Papá, ignóralos. Solo están emocionados. ¿Emocionados por qué? ¿Exactamente? Pregunté en voz baja, haciéndola girar suavemente. Ella dudó, luego sonrió. Por nuestro futuro es brillante. Pero mientras la banda seguía tocando, vi a Eduardo susurrando a Catalina, sus cabezas juntas, gesticulando animadamente. ¿Qué estaban tramando? El giro inesperado llegó durante el lanzamiento de la liga. Eduardo la lanzó con estilo, aterrizando cerca de un grupo de sus colegas, que vitorearon. Uno bromeó en voz alta. Apuesta por la herencia la próxima vez. Eduardo se rió, pero sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, agudos y sabedores. ¿Sospechaba algo sobre el patrimonio del abuelo? Mi pulso se aceleró. Gracias a Dios que lo había ocultado. La velada terminó con despedidas. Clara me abrazó fuerte afuera, el aire primaveral con un toque de lluvia. Te quiero, papá. La luna de miel está en marcha. Hablamos pronto. Vi su coche alejarse. Las luces traseras desvaneciéndose en la noche. Ese nudo de preocupación apretándose. ¿Qué le esperaba en esa nueva vida? Una semana después, mi teléfono sonó estridentemente en la quietud de mi sala, sacándome de un libro. Era finales de marzo, y los días se habían arrastrado con mensajes de texto inquietantes de Clara. Actualizaciones cortas sobre su instalación. Nada profundo. Su nombre apareció en la pantalla, y respondí rápidamente. Clara, ¿está todo bien? Su voz se quebró, los sollozos puntuando las palabras. Papá, por favor, ven a buscarme. No puedo quedarme aquí. Está todo mal. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Eduardo? Solo ven. Estoy afuera con mis cosas. Date prisa. Colgó, dejándome mirando el teléfono, con la mente a toda velocidad. Cogí las llaves del gancho, con el abrigo a medio poner, y corrí hacia el coche. El motor rugió al arrancar mientras salía disparado de la calle. La lluvia comenzó a golpetear en el parabrisas, reflejando la tormenta dentro de mí. ¿Qué había hecho él? Los recuerdos de la alegría de la boda, su sonrisa radiante, chocaban con esta pesadilla. La había contactado a diario por mensajes, sintiendo que sus respuestas se volvían más cortantes. Pero ella había restado importancia a mis preocupaciones. 15 minutos después, giré en su calle en el lujoso suburbio, los faros cortando la llovizna. Clara estaba en el porche, con 2 maletas a sus pies, el pelo pegado a la cara, los hombros temblando. No había luces encendidas dentro. La casa se cernía oscura y vacía. Salté del coche, la lluvia empapando mi camisa mientras corría hacia ella. Clara, sube al coche. Vamos a por tus maletas. Ella me rodeó con sus brazos, hundiendo la cara en mi hombro. Papá, gracias. No están en casa. Salieron con su madre, probablemente celebrando cualquier plan que tengan. Metí las maletas en el maletero, el golpe seco resonando con mi determinación. Cuéntame qué pasó. ¿Te hizo daño? Se deslizó en el asiento del pasajero, secándose los ojos con la manga. No físicamente, pero es grave. Vámonos. Solo quiero alejarme de aquí. Arranqué el coche, alejándome lentamente, los limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente. El suburbio se desvaneció detrás de nosotros, reemplazado por carreteras más tranquilas que llevaban de vuelta a mi casa. Empieza por el principio. Sea lo que sea, lo arreglaremos. Respiró temblorosamente, agarrando la manija de la puerta. Después de que la conversación sobre la luna de miel fracasara, dijo que el trabajo estaba demasiado ocupado. Discutimos. Luego, ayer, encontré unos papeles de divorcio, papá, escondidos en su cajón, y mensajes en su teléfono. A otra mujer. Ha estado planeando esto. Mi agarre en el volante se tensó, la ira creciendo, pero mantuve la voz tranquila. ¿Divorcio? ¿Ya? ¿Y engañándote? Las lágrimas corrían por su rostro. Peor aún, mencionó algo sobre asegurar activos en una llamada con Catalina. Fruncí el ceño,
recordando las historias del abuelo sobre sus negocios inmobiliarios. Papá, ¿está hablando de algo que dejó el abuelo? Nunca mencionaste un testamento. Sacudí la cabeza, restándole importancia. No hay nada que contar todavía, Clara. Centrémonos en sacarte de esto primero. Como si esperaran dinero de ti o del abuelo. Lo confronté y se rió. Dijo que yo era una ingenua, que el matrimonio era un ascenso para mí, pero que ahora no valía la pena. El giro me destrozó, no solo la traición, sino la codicia premeditada. Le pasé un pañuelo de la guantera, nuestros dedos rozándose. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Se secó los ojos, con la voz temblorosa. No lo sé todo todavía, pero seguía preguntando por tus finanzas, indagando. Cuando le dije que no tenías nada importante, se volvió distante. Papá, ignoré tus advertencias. Lo siento mucho. Giramos en mi calle, las luces de la casa dándonos la bienvenida bajo la lluvia, pero ella se detuvo, mirando por la ventana. Hay más. Dijo que si me voy en silencio, sin problemas, pero creo que van a por algo, quizás la casa o... Espera, ¿el abuelo dejó algo que yo no sepa? La miré, la pregunta flotando pesadamente mientras nos acercábamos a la entrada. Le pasé a Clara el pañuelo mientras conducíamos por las calles resbaladizas de la ciudad, los limpiaparabrisas barriendo en arcos constantes el parabrisas. Toma, sécate los ojos, dije suavemente, manteniendo una mano en el volante. Tómate tu tiempo, pero cuéntamelo todo. No podemos arreglar esto si no lo sé. Ella se apretó el pañuelo en la cara, las fibras enganchándose en su piel húmeda como frágiles arrepentimientos. Empezó justo después de la boda. Ni siquiera fuimos a esa luna de miel que prometió. Dijo que el trabajo se estaba acumulando. Pero ayer, llegué a casa temprano de la oficina, sintiéndome rara. Su coche estaba allí, pero la casa estaba demasiado silenciosa. Entré y oí voces desde el dormitorio, no solo la suya, la de ella. Una mujer de su oficina, creo. Estaban juntos. Me quedé helada en la puerta, papá. Ni siquiera pareció arrepentido cuando me vio. Solo molesto, como si hubiera interrumpido algo trivial. Mis nudillos se blanquearon en el volante. La rabia burbujeaba, pero la tragué, centrándome en la carretera, los faros perforando la niebla que subía del gran río. ¿Y los papeles de divorcio? Mencionaste mensajes. Asintió, arrugando el pañuelo en su puño. Después de que lo confronté, me lanzó los papeles. Dijo que los firmara rápido, sin problemas. Pero primero cogí su teléfono. Mensajes a ella, de hace meses. Y a Catalina también, planeando sobre activos y cómo asegurar la fortuna familiar. No paraba de interrogarme sobre el testamento del abuelo, preguntando si habías ocultado algo. Le dije que nada, pero se rió. Dijo que yo estaba ciega. Papá, debería haberte escuchado desde el principio, tus advertencias en esa cena. Lo defendí, pero en el fondo, vi las señales de alarma, como ese mensaje que ignoré antes de la boda. Él bromeando con un amigo sobre casarse por dinero. Pensé que era inofensivo. El giro me golpeó como un puñetazo. No solo infidelidad, sino una búsqueda calculada de la herencia que había enterrado. La miré, viendo a la niña que había criado reflejada en sus ojos cansados. Los recuerdos surgieron sin ser invitados. Arrodillado en la tumba del abuelo el mes pasado, jurando protegerla como él nos había protegido, sus manos firmes en mi hombro durante esos años difíciles después de la muerte de su madre. Esto no es tu culpa, Clara. Él es el engañador. Lo manejaremos. Abogados, lo que sea necesario. Ahora estás a salvo. Se quitó el anillo de bodas, dejándolo caer en el portavasos con un suave tintineo. Me siento tan estúpida. Me precipité a todo. ¿Para qué? ¿Independencia? ¿Amor? Era una mentira. Giramos en mi calle, las casas familiares desdibujándose bajo el aguacero. Entré en el camino de entrada, apagando el motor. Entra, te acomodaremos, luego hablaremos más. Mientras recogía sus cosas, un trueno lejano resonó. No era un trueno, sino un coche que se acercaba, los faros cortando la lluvia como rayos acusadores. El coche frenó en seco en la acera, la grava saltando bajo los neumáticos, y Eduardo saltó.
su rostro contraído de furia bajo la dura luz de la farola. Era principios de abril, apenas unas horas desde que había traído a Clara a casa. Había sorbido té en la cocina, soltando más detalles entre sollozos. Luego había dormitado inquieta en el sofá mientras yo paseaba, mi determinación endureciéndose como el acero. La confrontación que había anticipado había llegado antes de lo esperado. Salí al jardín, el aire fresco de la noche mordiéndome la piel, posicionándome entre la casa y él. Eduardo, date la vuelta y vete. No va a ir a ninguna parte contigo. Cerró la puerta de su coche de un portazo, avanzando con los puños cerrados. ¿Dónde está? Clara, sal de ahí. Esto no ha terminado. Su voz retumbó, rebotando en las casas de los vecinos, algunas luces del porche encendiéndose en respuesta. Mantuve mi posición, con los brazos cruzados. Está dentro, a salvo. La traicionaste, la engañaste, y ahora se acabó. Sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Se rió amargamente, deteniéndose justo delante de mí, la lluvia goteando de su pelo. ¿A salvo? ¿De qué? ¿De sus propias decisiones? Ella se apuntó a este matrimonio. ¿Y tú? Escondiendo las migajas que tienes. Catalina conoce a gente. Alargaremos esto. Tomaremos lo que es nuestro. ¿Crees que la estás protegiendo? Solo estás retrasando lo inevitable. La burla avivó mi desafío, recordando la recepción de la boda, su brindis engreído sobre el progreso, los asentimientos condescendientes de Catalina. Me habían subestimado entonces y ahora. Las amenazas no funcionarán. Vete, o haré esa llamada. Clara no quiere nada de ti excepto la libertad. Por la ventana, vi a Clara asomarse, su mano en la cortina, los ojos muy abiertos. Eduardo la miró, su expresión suavizándose falsamente. Clara, cariño, vamos. Podemos hablar de esto. Tu padre te está llenando la cabeza de tonterías. Ella no se movió, y yo di un paso adelante, con la voz baja y firme. Ya ha terminado de hablar. Vete. Él dudó un momento más, el giro llegando mientras se burlaba. Bien, pero sé más de lo que crees sobre el dinero de ese viejo. Catalina ya está en ello. Te arrepentirás de esto. Se dio la vuelta, abriendo la puerta de su coche con un gemido metálico, y se fue a toda velocidad. Las luces traseras desapareciendo en la noche. Exhalé lentamente. El jardín de nuevo en silencio salvo por el golpeteo de la lluvia. Cerrando la puerta principal detrás de mí al entrar, me volví hacia Clara, que estaba en el pasillo, abrazándose a sí misma. Se ha ido. Ahora vamos a ver los papeles de divorcio. Conseguiremos un abogado a primera hora mañana. Asintió, hundiéndose en una silla en la mesa de la cocina, abriendo la carpeta que había traído. Vale. Pero papá, ¿y si de verdad sabe lo de la herencia? Necesitamos un plan. Al día siguiente, la luz de la mañana entraba a raudales por las persianas de la cocina, proyectando sombras alargadas sobre la mesa donde Clara y yo nos sentábamos con tazas de café caliente. Después de la tumultuosa partida de Eduardo, el aire de nuestra casa todavía zumbaba con una tensión no resuelta. Clara removía distraídamente su café, con los ojos rojos por una noche inquieta. No podemos esperar, papá. Estos papeles que me dio están llenos de requisitos. Tengo que presentar los papeles primero. Hacerlo oficial. Asentí, dejando mi taza con un suave tintineo. El vapor se elevó como un velo entre nosotros. Tienes razón. Reunamos lo que necesitamos. Certificado de matrimonio, identificaciones, cualquier cuenta conjunta. Nos llevaré a la oficina del abogado en el centro. Es un viejo amigo mío, de confianza. Nos levantamos juntos, moviéndonos por la casa con pasos decididos. Abrí el armario del pasillo, buscando en una caja de documentos importantes, mis dedos rozando los bordes descoloridos de su certificado de nacimiento y nuestras viejas fotos familiares. Clara se unió a mí, apilando papeles sobre la mesa. Su permiso de conducir, la licencia de matrimonio que habíamos firmado hacía solo unas semanas, ahora un amargo artefacto. Se detuvo sobre una instantánea de la recepción. Ella con ese vestido, Eduardo sonriendo a su lado.
Su mano tembló ligeramente antes de guardarla. No puedo creer lo ciega que fui, pero se acabó. Juntamos todo en una carpeta, las páginas susurrando como hojas secas, y salimos. Las puertas del coche se cerraron con un golpe sordo, y arranqué el motor, navegando por el tráfico primaveral a lo largo de los acantilados del gran río. Clara miraba por la ventana, los árboles en ciernes pasando borrosos. ¿Y si juega sucio? Anoche volvió a mencionar los activos en su mensaje. Sigue asumiendo que estamos arruinados. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos, dije, incorporándome a la carretera principal. El zumbido de los neumáticos sobre el pavimento estabilizó mis pensamientos, recordándome los viajes con el abuelo, su voz advirtiendo contra la prisa. Los recuerdos parpadearon. El brindis de boda de Eduardo, presumiendo de negocios y progreso, sus ojos brillando con una ambición no declarada. Lo había descartado entonces, pero ahora alimentaba mi recelo. Llegamos a la oficina del abogado en un modesto edificio del centro, el estacionamiento medio lleno de sedanes como el nuestro. Dentro, la sala de espera olía a café recién hecho y a archivos viejos. La recepcionista nos hizo pasar al desordenado escritorio de Jaime, amontonado con carpetas y un donut a medio comer. Jaime, un hombre calvo de unos 60 años con gafas de montura de alambre, se levantó para estrecharnos la mano. Felipe, Clara, situación difícil, pero lo resolveremos. Sentaos. Nos acomodamos en sillas gastadas, extendiendo los documentos sobre su escritorio. Jaime los hojeó, su bolígrafo golpeando rítmicamente. Motivos de divorcio, infidelidad, por lo que describisteis. ¿Tenemos los mensajes como prueba? Bien. Presentaremos la disolución hoy. Apuntaremos a un divorcio de mutuo acuerdo, pero preparaos para la resistencia. Clara se inclinó hacia adelante, con voz firme. Me engañó, mintió sobre todo. Quiero salir limpia, sin juegos de pensiones alimenticias. Jaime asintió, sacando formularios de un cajón. Inteligente. Firma aquí. Iniciala allí. Presentaremos la petición al tribunal. La audiencia será en unas pocas semanas. Mientras trabajábamos, mi teléfono zumbó en el escritorio, vibrando insistentemente. El nombre de Eduardo apareció. Miré a Clara, que se tensó, encogiendo los hombros. Contesta. Veamos qué dice. Acepté, poniéndolo en altavoz. ¿Qué quieres, Eduardo? Su voz crepitó, cargada de veneno. ¿Crees que eres listo? Presentando ya la demanda, Catalina se enteró por un amigo en común. Clara está en un abogado. Escucha, viejo, deja esto. Firma los papeles que le di, o te enterraré en el tribunal. Sabemos que escondes algo. ¿Deudas quizás? Lo expondremos todo. Los ojos de Clara brillaron. ¿Exponer qué? ¿Tu aventura? Adelante, Eduardo. He terminado con tus amenazas. Se rió, corto y áspero. Grandes palabras. Pero cuando el juez vea lo inestable que está, huyendo así, alegaremos abandono. ¿Y los activos? Nos quedaremos con la casa, el coche, las migajas que tengáis. Catalina tiene contactos. Jaime hizo un gesto de calma, articulando sin sonido. Graba esto. Mantuve la calma. Las amenazas no cambiarán los hechos. Aléjate de nosotros. Colgué, la línea cortándose con un pitido. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj de pared. Jaime se aclaró la garganta. Eso ayuda a nuestro caso. Acoso. Lo anotaré. Terminamos de firmar. El bolígrafo arañando la finalidad sobre el papel. Clara exhaló, un peso levantándose ligeramente. Parece un comienzo. De vuelta en el coche, conduciendo a casa a través de un tráfico más ligero, repasé sus palabras. Escondiendo algo. Estaba pescando, pero cerca. Gracias a Dios por la caja de seguridad en mi armario, la herencia intacta. Al entrar en el camino de entrada, mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Eduardo. Demanda si quieres. Ganaremos. No tienes ni idea de lo que se avecina. Miré la pantalla, las palabras brillando como un desafío. Mi mente ya pensando en protecciones más profundas. Unos días después, el teléfono volvió a sonar mientras yo paseaba por la sala. El sol de la tarde cayendo oblicuamente a través de las ventanas sobre la alfombra gastada.
Habíamos pasado la semana en un limbo incómodo. Clara de vuelta en su trabajo. Yo investigando conceptos básicos de divorcio en línea hasta altas horas de la noche. El brillo azul de la pantalla grabando líneas de determinación en mi rostro. La voz de Eduardo irrumpió cuando contesté, engreída y amplificada. Felipe, deberías haber escuchado. Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Un bufete de primera en la capital del estado. Harán trizas tu pequeña demanda. Clara cree que puede irse sin más. Lo reclamaremos todo, asumiendo que tu acto de pobreza sea solo eso. Un acto. Apreté el teléfono con más fuerza, de pie junto a la ventana donde las cortinas ondeaban con la brisa. Presume todo lo que quieras, Eduardo. La verdad está de nuestro lado. Se rió entre dientes, bajo y burlón, ¿verdad? Como que Clara fue la que se largó. Catalina ya está hablando con amigos. Corre la voz de que le entró miedo. Quizás incluso fue infiel primero. La gente habla en esta ciudad. La línea quedó muerta, dejando un eco hueco. Dejé el teléfono, con el corazón palpitando. Rumores. Veneno inteligente. Esa noche, un golpe vacilante sonó en la puerta durante la cena. Clara se detuvo, con el tenedor en el aire. ¿Quién ahora? Era la señora Ortiz, de la casa de al lado, con su pelo gris recogido, sosteniendo una fuente con comida caliente como una ofrenda de paz. Felipe, querido, he oído. Bueno, susurros en el club de cartas. Catalina está diciendo que Clara dejó a Eduardo por nada, que es inestable. Incluso insinuó una aventura por su parte. No lo creo, pero pensé que debería saberlo. Clara se unió a mí en la puerta, con el rostro pálido. Eso es mentira. Lo está tergiversando para hacerme quedar mal. La señora Ortiz asintió con simpatía. Me lo imaginaba, pero se está extendiendo. También lo vi en el grupo del vecindario en redes sociales. Entregó la fuente, la cerámica caliente contra mis palmas, y se alejó. Cerramos la puerta, el cerrojo encajando en su lugar. Clara paseaba ahora, con los brazos cruzados. Están jugando sucio. Hoy en el trabajo. Una compañera me preguntó si estaba bien. Dijo que había oído de una amiga de Catalina sobre los problemas. Tenemos que contraatacar. Asentí, moviéndome a mi estudio donde el ordenador cobró vida. De acuerdo. Es hora de usar lo que tengo. Los dedos volando sobre las teclas. Busqué investigadores privados en la ciudad, discretos, especializados en disputas matrimoniales. Un nombre apareció. Un ex policía con buenas críticas. Los recuerdos me golpearon, enterrando los papeles de la herencia meses atrás. La voz del abuelo resonando. La discreción salva vidas. Ocultarlo había sido sabio. Ahora, usaría una pequeña porción de forma anónima. Clara se asomó por encima de mi hombro. ¿Un detective? ¿Para investigar a Eduardo? Sí. Pruebas de su aventura. Cualquier esquema financiero. Le daremos la vuelta a la tortilla. Marqué el número, concertando una reunión para el día siguiente en una tranquila cafetería del centro. Mientras hablábamos, un mensaje anónimo vibró. Ella es la infiel. Cuida tus espaldas. Probablemente de uno de su círculo. El giro llegó esa noche. Clara escuchó un mensaje de voz de un número bloqueado. La voz de Catalina filtrándose. Dile a Felipe que expondremos los secretos de la familia si no retroceden. Sé que hay más en el testamento de ese viejo. Me lo puso, sus manos firmes a pesar del temblor en su voz. Están desesperados, dije, borrándolo pero notando el miedo bajo su fanfarronería. Investigamos más. Los clics del teclado puntuando nuestros planes. Por la mañana, había transferido un anticipo desde una cuenta separada, la transacción invisible. Mientras finalizaba la cita con el detective, llegó un aviso del tribunal por correo, audiencia preliminar fijada. La marea estaba cambiando. Mi fuerza oculta lista para emerger. A finales de abril me encontraba en la penumbra de mi estudio. El aviso del tribunal, ligeramente arrugado en mi mano por haberlo apretado demasiado. La audiencia preliminar estaba fijada para el mes que viene. Un reloj en marcha que amplificaba cada sombra en la habitación. Dejé el papel junto a la caja de seguridad que había sacado del armario. Sus bordes metálicos fríos bajo mis dedos. Dentro yacían los documentos de la herencia.
$9 millones. El legado del abuelo, oculto como un arma en la reserva. Mirando las cifras, sentí una oleada de determinación. Era hora de empuñarlo con cuidado, convirtiendo el secreto en un escudo y una espada. Cogí el teléfono, marcando el número de una abogada de élite que había investigado en línea, especializada en disputas familiares y protección de activos. La línea se conectó después de 2 tonos. Señor Vargas, soy Elena Vázquez. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era nítida, profesional. Necesito representación para un caso de divorcio que involucra un posible fraude, discretamente, y recursos para investigar a la otra parte. Concertamos una reunión para el día siguiente en un café tranquilo a las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Después de colgar, transferí un modesto anticipo desde una cuenta separada que había abierto de forma anónima. 50,000 para empezar, y rastreable a la fortuna principal. La transacción se confirmó con un suave pitido en mi ordenador. Y me recliné, la mente divagando a noviembre de 2023. El abuelo en su lecho de muerte. Su mano frágil en la mía. Felipe, el dinero es para protección, no para presumir. Úsalo sabiamente, contra aquellos que robarían nuestra paz. Sus ojos habían ardido con esa sabiduría final. La habitación pesada por el olor a antiséptico de hospital. Había asentido, sellando el voto. A la mañana siguiente, conduje hasta el café. El sol primaveral brillando sobre el gran río mientras cruzaba el puente. Las flores salpicaban el borde de la carretera. Una calma engañosa. Dentro, Elena esperaba en un reservado de la esquina. Su pelo oscuro recogido, una tableta abierta ante ella. Nos dimos la mano, y deslicé la carpeta con los documentos iniciales. Eduardo está presionando por activos que asume que no existen. Pero hay más. Rumores, amenazas. Quiero que un detective investigue más a fondo. Ella escaneó las páginas, asintiendo lentamente. Inteligente. Conozco a uno bueno. Exagente federal. Se especializa en rastros financieros. Descubrirá cualquier irregularidad. Nuestra conversación fluyó en voz baja. Ella esbozando estrategias, contrademandas por angustia emocional, pruebas de infidelidad para anular sus demandas. Autorice otra transferencia para el detective. La cantidad desapareciendo en el éter digital. Las semanas se desvanecieron mientras equilibraba las rutinas diarias paseos por la orilla del río para aclarar mis ideas, donde el flujo constante del agua reflejaba mi creciente paciencia con el progreso encubierto. Clara se quedó conmigo, su trabajo proporcionando estructura, mientras esperábamos actualizaciones. Una tarde a principios de mayo, el detective, un hombre corpulento llamado Reyes, se reunió conmigo en un sombreado banco del parque en el centro. Me entregó un sobre de Manila, su sello rompiéndose con un leve rasguño. Fotos, marcas de tiempo, reuniones de Eduardo con notarios sospechosos, documentos antedatados que sugerían transferencias de activos, y Catalina está involucrada. Los registros bancarios muestran sobornos. Hojeé las imágenes. Eduardo en una oficina con poca luz, firmando papeles con un notario sonriente. Un giro me sobrecogió. Una foto lo mostraba mirando un archivo etiquetado. Indagación sobre el patrimonio Vargas. Estaban más cerca de lo que pensaba, sondeando los registros públicos en busca del testamento del abuelo. «Esto es oro», murmuré. Reyes gruñó. «Suficiente para exponer la falsificación en el tribunal, pero mantén las cartas pegadas al pecho. No los alertes». Elena revisó todo en nuestra siguiente sesión en su oficina. La pila de informes creciendo en su escritorio como una fortaleza. «Guardaremos esto para la audiencia. Dejemos que se extralimiten primero». Firmé más fondos, guardando los millones restantes de nuevo. Un acto simbólico de contención en medio de la tormenta. A medida que se acercaba la audiencia, conduje hasta el juzgado para una conferencia previa al juicio. La fachada de piedra del edificio cerniéndose bajo nubes que se acumulaban. Clara vino conmigo, su mano en mi brazo. «Estamos listos, papá». Aparcamos y subimos los escalones. El peso de los archivos en mi maletín, una promesa de ajuste de cuentas. Dentro, el pasillo resonaba con pasos, llevándonos a la puerta de la sala del tribunal donde las voces murmuraban más allá. Cuando entramos en el juzgado revestido de madera,
La luz de principios de verano se filtraba por las altas ventanas. Había pasado más de un año desde la boda. Meses de testimonios, retrasos por parte de Eduardo y nuestra silenciosa acumulación de pruebas. Clara y yo llenamos el tiempo con sesiones de estrategia en la oficina de Elena, noches de ansiedad viendo las noticias y rutinas sencillas como cenar juntos para mantener la cordura. Ahora, sentados en los duros bancos, observé el juicio desarrollarse, mi pulso firme pero cauteloso. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, llamó al caso. En el asunto de la disolución del matrimonio, Clara Vargas contra Eduardo Harlan. Eduardo se sentó al otro lado del pasillo con Catalina a su lado. Su abogado, un hombre pulcro con un traje a medida. El alguacil tomó juramento al primer testigo, el notario, un tipo de aspecto nervioso con el pelo ralo que subió al estrado jugueteando con su corbata. El abogado de Eduardo se acercó, con voz suave e inquisitiva. «Señor López, describa el documento que usted notarizó para el señor Harlan». López se aclaró la garganta, mirando a Eduardo. Era un acuerdo de transferencia de propiedad. El señor Harlan y su esposa lo firmaron, otorgándole derechos sobre los activos familiares. Verifiqué las identidades, lo sellé oficialmente. Murmullos recorrieron la escasa audiencia. Parientes, algunos vecinos. Clara se tensó a mi lado, susurrando: «Eso es falso. Nunca firmé nada parecido». Elena le dio una palmadita en la mano, con los ojos en el estrado. El contrainterrogatorio llegó rápidamente. Elena se levantó, sus tacones resonando en el suelo. «Señor López, este documento está fechado antes de la boda. Sin embargo, los registros muestran que usted no tenía licencia entonces. ¿Le importaría explicarlo?». Se movió. El sudor perlaba su frente. «Debe ser una confusión. Recuerdo la firma claramente». Elena presionó, deslizando una foto. Nuestros detectives la encontraron, con marca de tiempo. ¿Es usted aceptando dinero en efectivo de la señora Harlan días antes? ¿Sobornado? Quizás. La objeción saltó de su lado. Especulativo. Pero la jueza la desestimó, su mirada agudizándose. «Responda la pregunta». López balbuceó. «Era un préstamo, no relacionado». La sala se silenció. El crujido de los bancos amplificando la fragilidad de la mentira. Catalina testificó a continuación, su postura rígida, su voz goteando condescendencia. Clara fue inestable desde el principio. Se fue abruptamente. Difundió rumores sobre mi hijo. ¿Esa transferencia? Ella accedió verbalmente. Lo formalizamos para protección. Elena contraatacó bruscamente. ¿Protección de qué? ¿De la infidelidad de su hijo? Tenemos mensajes que demuestran lo contrario. Presentó impresiones, el papel susurrando mientras la jueza las revisaba. Eduardo se inclinó hacia adelante durante un receso, siseando al otro lado del pasillo. «Ríndete, Felipe, nos lo llevaremos todo. La casa, los ahorros». La palabra de Clara contra la nuestra. Encontré su mirada sin inmutarme. Las palabras se desmoronan ante la verdad. Los ecos de los informes del detective resonaron. Sobornos rastreados a las cuentas de Catalina. Las aventuras de Eduardo documentadas en detalle. De vuelta en la sesión, su abogado hizo desfilar a un testigo de carácter. Un colega que difamaba a Clara como impulsiva. Se largó sin motivo, probablemente escondiendo sus propios secretos. Clara apretó mi mano, su resolución brillando. Elena lo desmanteló con preguntas cruzadas. ¿Y usted fue testigo de esto? ¿O lo escuchó del señor Harlan? El giro llegó a mitad de testimonio. López fue llamado de nuevo. Vaciló bajo el contrainterrogatorio. Elena presentó una confesión grabada, obtenida legalmente por nuestro detective, donde López admitía haber falsificado la firma a cambio de un pago. La jueza admitió la grabación como prueba, desestimando las objeciones del equipo de Eduardo, que afirmaba que fue coaccionada. El silencio de López en el estrado habló por sí solo. Jadeos llenaron el aire, la jueza golpeando para restablecer el orden. Elena se dirigió al estrado. «Su señoría, tenemos más. Rastros financieros que prueban un fraude premeditado». Se levantó con nuestra carpeta, la sala tensándose mientras se acercaba, los papeles en la mano listos para desentrañar su red.
Elena avanzó en el juzgado de la ciudad ese día de mayo de 2025, su carpeta de pruebas en alto como un estandarte de la verdad. La jueza se inclinó, con las gafas en la punta de la nariz, mientras la galería contenía la respiración colectiva. Su señoría, estas pruebas desmantelan sus afirmaciones, declaró Elena, con voz firme e incisiva. Entregó la pila. Informes de detectives, extractos bancarios que rastreaban sobornos, transcripciones de audio de grabaciones ocultas. La jueza las hojeó, las páginas susurrando bajo sus dedos. Eduardo se movió en su asiento, con el rostro pálido, mientras Catalina se aferraba al reposabrazos, sus nudillos blanqueando. Su abogado se levantó de un salto. Objeción. Cadena de custodia poco clara. Esto podría estar fabricado. Desestimada, espetó la jueza. Su tono no admitía discusión. Continúe, señora Vázquez. Elena asintió, proyectando un clip de audio a través de los altavoces de la sala. La voz de López crepitó. Sí, lo antedataré por el precio adecuado, para que parezca legítimo. Jadeos resonaron desde los bancos, la luz de las ventanas desplazándose sobre rostros conmocionados, iluminando el engaño que se desenmarañaba. Eduardo se inclinó hacia Catalina, susurrando urgentemente, pero ella lo silenció con una mirada aguda. Me senté junto a Clara, mi mano sobre la suya, sintiendo su pulso acelerado. Los recuerdos surgieron. La llamada nocturna del detective semanas atrás, detallando esa misma grabación de un dispositivo colocado en su lugar de reunión. Lo tengo grabado, había dicho bruscamente. Ahora daba sus frutos. La jueza hizo una pausa, golpeando rítmicamente su bolígrafo. Esta evidencia sugiere perjurio y fraude. La transferencia de propiedad no es válida. Queda eliminada del registro. Se volvió hacia López en el estrado. Usted se contradijo antes, explíquese. Él murmuró, con los ojos nerviosos. Fue un error. Me presionaron. Las protestas estallaron del lado de Eduardo, su abogado golpeando ligeramente la mesa con el puño. Esto es una trampa. Exigimos la anulación del juicio. Denegado, replicó la jueza, su mazo golpeando una vez para enfatizar. Además, remitiré esto al fiscal del distrito por cargos de falsificación y soborno contra el señor Harlan, la señora Harlan y el señor López. Catalina se levantó abruptamente, su voz elevándose en un siseo controlado. No puede hacer esto. Teníamos razones. Protección contra su inestabilidad. Elena contraatacó rápidamente. ¿Razones como la codicia? Sus rastros financieros muestran premeditación, sondeando activos que ustedes asumían que existían. Presentó más pruebas. Correos electrónicos planeando el esquema del notario fechados antes de la boda. El giro se desarrolló mientras el audio reproducía un segundo clip. La voz de Catalina. Una vez que aseguremos la herencia a través del matrimonio, la venderemos. La sala se tensó aún más, los murmullos creciendo. Eduardo se desplomó, hundiendo la cara entre las manos. No, eso está sacado de contexto, murmuró débilmente. La jueza revisó en silencio por un momento, el reloj marcando audiblemente en el silencio. Divorcio concedido a la demandante, sin división de activos para el demandado. Costas judiciales a cargo del señor Harlan. Alguacil, escolte al señor López para interrogarlo. El notario se levantó tembloroso, las esposas chasqueando mientras la seguridad se acercaba. Al levantarse la sesión, intercambié una mirada con Clara, sus ojos brillando de reivindicación, los míos de triunfo silencioso. Recogimos nuestras cosas, saliendo al pasillo donde los ecos del mazo se desvanecían, su mano apretando mi brazo en un agradecimiento sin palabras. Bajamos los escalones del juzgado bajo el sol de finales de mayo, el calor filtrándose a través de nuestra ropa como un bálsamo después del frío de la confrontación. Clara se detuvo al final, volviéndose hacia mí con una profunda respiración. Papá, no sé cómo pudimos pagar a Elena y a ese detective. Debes haber juntado hasta el último céntimo. Déjame devolvértelo de alguna manera. Sonreí débilmente, guiándola hacia el coche aparcado al otro lado de la calle. No es necesario. Hay más que contar. Nos deslizamos en los asientos,
el motor cobrando vida mientras me incorporaba a la carretera. Las calles familiares pasaban, los árboles en flor bordeando el camino a casa, un contraste con la tormenta que habíamos capeado. El viaje transcurrió en un silencio pensativo. Su mirada por la ventana, la mía en el horizonte. En casa, nos instalamos en la sala de estar, la luz del atardecer proyectando tonos dorados a través de las cortinas. Me levanté, moviéndome hacia el escritorio del estudio donde esperaba la caja de seguridad. Clara, siéntate. Es hora de que lo sepas. Se sentó en el borde del sofá, con el ceño fruncido. ¿Saber qué? Ya has hecho tanto. Criarme solo. Luchar en esto. Abrí la caja con un suave clic, sacando el sobremarcado como patrimonio de Javier Vargas. El abuelo nos dejó asegurados. 9 millones de dólares de sus inversiones. Murió a finales de 2023, ¿recuerdas? Lo escondí después de la lectura del testamento, sintiendo problemas con Eduardo. Sus ojos se abrieron de par en par, las manos volando a su boca. ¿9 millones? Papá, ¿por qué mantenerlo en secreto? Pasamos apuros. Las facturas, la casa. Me senté a su lado, extendiendo los papeles sobre la mesa de centro, su crujido llenando la silenciosa habitación. Para protección, el abuelo me lo advirtió en su lecho de muerte. Los aprovechados vendrán olfateando. Aquella habitación de hospital, su voz débil pero firme, haciendo eco de sus viajes de pesca con nosotros, enseñando cautela. Cuando Eduardo sondeaba en las cenas, sonriendo con suficiencia sobre el futuro, lo supe. Ocultarlo nos salvó de sus garras. Trazó las cifras, las lágrimas asomando. Todo este tiempo dejaste que pensaran que estábamos arruinados. Soportaste sus pullas. Por mí, siempre por ti, dije suavemente, atrayéndola en un abrazo, sus hombros relajándose contra los míos. Los recuerdos se entrelazaron. El acogedor estudio del abuelo, las piezas de ajedrez chasqueando mientras compartía historias de negocios astutos, sus ojos brillando, lo construyó en silencio, para la familia. Ahora es nuestro. Para sanar, para construir. El giro llegó cuando pasó una página, encontrando una nota con la letra del abuelo. Felipe, dile a Clara, cuando sea seguro, un legado de fuerza, no solo de dinero. Se rió entre lágrimas. Él lo sabía. Esas historias que me contaba de niña, sobre cómo detectar a los farsantes. Todo encaja. Hablamos hasta la noche, compartiendo recuerdos con un té. El vapor enroscándose como cargas liberadas. ¿Y ahora qué? Preguntó, con la voz esperanzada. Con esto podemos empezar de nuevo, quizás un viaje, como a esos lagos que él tanto amaba. Asentí, sacando viejos álbumes de la estantería, las fotos desparramándose. Nosotros tres en tiempos más felices. Mientras las hojeábamos, el futuro se desplegó ante nosotros, unido por lazos duraderos y una paz ganada con esfuerzo. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.